Muy bien, muchas gracias Nico por la presentación. Lo que quiero mostrarle ahora está muy relacionado con el caso que vimos hoy porque es específicamente respecto a las enfermedades de altura y este va a ser un repaso bastante rápido, pero sí enfocado en el caso clínico que tuvimos anteriormente. Bueno, todos sabemos que la altura es un medio adverso y de los grandes problemas que tiene la altura no solo es el frío, la falta de agua líquida, la radiación solar, sino que por supuesto la hipoxia o falta de oxígeno. Y la hipoxia, que esta falta de oxígeno va aumentando con la altura. Y podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que a medida que vamos ascendiendo, el oxígeno, la presión barométrica va disminuyendo, que es la presión de aire, y por supuesto, como el oxígeno es un componente del aire, que es el 21% de todo el aire, a medida que va bajando la presión barométrica, también va bajando la cantidad de oxígeno que podemos respirar. Consideren que en la cumbre del Plomo tenemos cerca de la mitad del oxígeno que respiramos a nivel del mar. Respecto a la aclimatación, ya lo conversamos un poco, pero es la forma que se adapta el cuerpo humano a la altura. Hay un montón de cambios y esto es como lo más representativo. Si todos en esta sala nos trasladáramos súbitamente a cierta altitud, si nos trasladáramos súbitamente a los 4.000 o 6.000 metros, empezaríamos con una sensación de mareo y perderíamos el conocimiento a los 10 minutos estando a 6.000 metros sin haber aclimatado. Y de hecho, si nos trasladaran súbitamente a la cumbre del Everest sin haber aclimatado nada, también perderíamos el conocimiento, pero en menos de un minuto. Entonces ahí uno se da cuenta lo importante que es el oxígeno para el funcionamiento del cuerpo. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo personas como esta, Reinhold Messner, rompieron las reglas de la fisiología? Porque el 78 pudo llegar a la cumbre del Everest sin oxígeno en una época que se pensaba que era algo imposible. Y eso es gracias, por supuesto, a una muy buena preparación. A la parte mental es fundamental, pero a la aclimatación, a la adaptación del cuerpo a la altura. Entonces, en relación a la aclimatación, es un complejo sistema y podríamos ver que hay, según el tiempo que llevemos en altura, hay distintos procesos que se van desarrollando. Entonces, cuando llevamos ya segundos en altura, el corazón empieza a latir más rápido y más fuerte y la sangre empieza a circular más rápido. Consideren que los glóbulos rojos que están dentro de la sangre van trasladando el oxígeno por el cuerpo, por lo tanto, mientras más rápido circula la sangre, estamos utilizando mejor ese oxígeno. Por supuesto, a los 5 minutos hasta los 3 meses que estamos en altura, los pulmones van a funcionar mucho más, se llama hiperventilación y vamos a estar respirando más rápido y más profundo. La poliglobulia, que es el aumento de los glóbulos rojos, empieza un poco después, dentro de la primera semana que estamos en altura y se mantiene hasta los 3 meses que estamos en altura. Es fundamental para poder trasladar más oxígeno dentro del cuerpo. Y después, cuando llevamos más tiempo, es decir, más de un año en altura, por ejemplo, sobre todo las poblaciones que viven en altura, los vasos sanguíneos en los músculos, en los distintos tejidos van aumentando y también las mitocondrias, que son organelos dentro de las células que utilizan el oxígeno para generar energía, también van aumentando y se van redistribuyendo. Entonces, hay un montón de cambios que se producen desde los primeros segundos hasta los años que estamos en altura, ¿ya? Y poblaciones que viven en altura tienen un montón de cambios, incluso en la capacidad que tiene el sistema respiratorio para responder a la falta de oxígeno. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de aclimatación? Y aquí esto es para aprender del caso anterior. La expedición fue muy buena en el sentido de que estaban bien preparados, fue un gran objetivo. Sin embargo, tenemos que decir que fue súper apresurado, estamos bien contra el tiempo. Intentar un 6.350 en 4 días, la verdad que es muy, muy acelerado y eso tiene su costo, entonces ahí lo vimos. Y aquí yo les voy a mostrar cuáles son las recomendaciones. Ahora, las recomendaciones lo que buscan es que ojalá no haya ningún caso de enfermedad aguda de montaña, es decir, de puna y menos de edema. Por lo tanto, las recomendaciones son muy conservadoras, como el otro extremo.
Entonces, respecto a las recomendaciones internacionales sobre 3.000 metros, la idea es que se aumente la altitud de máxima cada día entre 300 y 600 metros por día y que haya un día extra de descanso cada 1.000 metros que se ascienden. Con eso se podrían imaginar que lo correcto sería ascender, estos son los días, hasta la altitud, ascender dentro de lo azul. Por lo tanto, si quisiéramos llegar a la cumbre del Plomo, nos recomiendan que ojalá sea en 2 semanas, lo cual es imposible. Pero para que tengan una idea que el cuerpo humano demora en adaptarse. Entonces, si queremos intentar el Plomo en 2 días y es la primera vez que lo intentamos, eso es irresponsable porque sabemos que estamos contra todas las normas y por supuesto que conocemos de casos de personas que lo han ascendido en 2 días o en 1 día y es posible con un buen entrenamiento, pero es muy riesgoso. Entonces siempre tenemos que tomar decisiones respecto a planificación. Tienen que saber que mientras más aceleren los tiempos, más riesgo de enfermedad de altura. Y claro, una persona que sube el Plomo en 1 o 2 días, si tuviera cualquier problema, es decir, esguince, fractura o cualquier problema en el camino, como no está aclimatado, las enfermedades de altura van a llegar mucho más rápido, de forma mucho más intensa. Entonces, si sube y baja rápidamente, dentro del primer día a veces es posible, pero si se llega a quedar arriba por algún motivo, el edema pulmonar o cerebral va a venir, pero de regla. Entonces es muy arriesgado. Entonces cuando nos dicen, no, si quiere ir al Plomo una primera vez, lo ideal son 4 días, y uno dice, no, solo tengo el fin de semana y por primera vez voy a ir en 2 días, no lo hagan, no sea muy responsable la montaña. Porque nuestra cordillera es muy asequible, la cordillera de los Andes, nosotros tenemos esa gracia y nuestra geografía nos permite llegar muy alto y muy rápido. Llegamos a los centros de esquí en 1 hora y ya estamos a 3.000 metros. Entonces, eso tenemos que conocer cómo se adapta nuestro cuerpo, tenemos que conocer que estamos estirando ese elástico de la aclimatación, así que seamos responsables. Entonces, hay técnicas naturales de aclimatación y como les contaba antes, la aclimatación después de 14 días se va perdiendo importantemente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el cuerpo humano asciende o estamos frente a falta de oxígeno y no alcanza la aclimatación porque hemos ascendido demasiado rápido o demasiado alto? Ahí empiezan las enfermedades de altura. Y las enfermedades de altura principales son 3. Esta es la enfermedad aguda montaña o PUNA, el edema cerebral y el edema pulmonar. Y les puede llamar la atención que la enfermedad aguda montaña puede ser leve o moderada, pero no hay una forma severa, porque la forma severa o más avanzada es justamente el edema cerebral. Hoy en día se sabe que la enfermedad aguda montaña y el edema cerebral son un continuo. Cuando la PUNA avanza, termina en edema cerebral. Y lo que siempre preguntan es si el edema pulmonar se puede dar en conjunto con el edema cerebral. En 1/3 de los casos se pueden acompañar los 2 edemas. Entonces, la PUNA siempre va a anteceder a los edemas. La PUNA habitualmente empieza entre las primeras 6, 12 a 24 horas, es decir, dentro del primer día, pero los edemas habitualmente es cuando llevamos 1 o 2 días. Entonces ya vimos que los edemas se producen porque de los vasos sanguíneos sale agua, porque o se dañan los vasos sanguíneos, las paredes, producto de la falta de oxígeno, o porque aumenta mucho la presión de la sangre y el agua dentro de los vasos sanguíneos. Hay distintos mecanismos que son bien complejos, pero a grandes rasgos hay que saber que sale agua de los vasos sanguíneos, el cerebro se llena de líquido, lo cual no es bueno, los pulmones se llenan de líquido, lo cual no es bueno, hace que ninguno de esos 2 órganos pueda funcionar. Cuando el cerebro no funciona, la persona empieza a perder el conocimiento. Y ahí es cuando vemos que o descendemos rápido o las técnicas de traslado van a ser fundamentales. Y cuando el pulmón no funciona, la persona no puede respirar bien y también va a ir perdiendo el conocimiento. Por lo tanto, como les decía, y aquí se puede ver una radiografía con harto líquido ahí dentro de los pulmones, como el escáner que veíamos antes de Tomás, no tenemos que esperar que esto avance más, sino que apenas lo detectemos, hay que descender. Entonces, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saber que estamos frente a una u otra? Lo primero que les decía es distinguir que cada uno tiene su altitud de presentación. Esto de altitud
Este es el rango en el cual se presentan habitualmente, la barra llega al promedio, por lo tanto vemos que la puna es la que se presenta desde una menor altitud, 2.150 metros en adelante. Habitualmente no lo encontramos sobre los 4.000 o 5.000 metros. Después viene el edema pulmonar, desde los 3.000 en adelante, por eso les decía que hay que tenerle mucho respeto al edema pulmonar, y después el edema cerebral que se da a mayores altitudes. Esto es importante porque es como se llama un score, pero es como ponerle puntaje. ¿Tendrá o no mi cordada puna o edema cerebral? Para eso se creó el score de Lake-Lewis. Esto es para puna y edema cerebral, no para edema pulmonar. Entonces te dice, para hacer el diagnóstico, el paciente tiene que tener dolor de cabeza. A eso le llamamos cefalea. Eso sí o sí. Según el grado de cefalea, le damos entre 0 a 3 puntos. Y así vamos sumando según los distintos síntomas. Síntomas gastrointestinales significa náusea o vómito, fatiga y debilidad, mareo, dificultad para dormir. Compromiso con conciencia significa o la persona se está quedando dormida o está perdido, no sabe dónde está, no sabe cómo se llama, alucinaciones, etc. Y ataxia significa falta de coordinación. No puede hacer bien un nudo aunque no tenga frío, le falta coordinación. Y la forma de ver la ataxia es en un terreno plano, ver si puede caminar punta taco en tip top por 10 metros sin caerse, obviamente sin mochila. O, por ejemplo, si es que el terreno no lo permite, colocar un dedo delante de él y con el otro dedo tocar su nariz y el dedo varias veces, ir cambiando y ver si lo puede hacer. Una persona con ataxia, si es que le colocan el otro dedo adelante, le va a costar llegar y sobre todo si se lo están moviendo. Entonces, cuando una persona tiene los síntomas, cefalea, y tiene los síntomas hasta acá, todo esto es puna, ¿ya? Y según el puntaje puede ser leve a moderada. Pero cuando hay puna más compromiso conciencia y o ataxia, es edema cerebral. Es decir, no existe el apunado que está demasiado somnoliento o que no sabe dónde está o que está con alucinaciones. Esa persona tiene edema cerebral hasta que se demuestre lo contrario. No existe el apunado que está con descoordinación. Eso es edema cerebral hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, un puntaje mayor o igual a 3 es puna, pero si aparecen estos dos últimos, es edema cerebral. Entonces, una tabla resumen, la enfermedad aguda montaña o puna leve, están estos síntomas que ya los vimos, hay que descender. ¿Cuánto? 500 metros. ¿Qué medicamentos podemos usar? Y ya lo vimos que lo usaron en este caso, ibuprofeno para el dolor de cabeza, acetazolamida para acelerar la aclimatación, con las consideraciones que yo les decía, no alérgico lo alérgico a sulfa, tampoco embarazada. La puna no, por suerte, es autolimitada, no mata, ¿ya? A no ser que avance a un edema. Y cuando tenemos una puna ya más moderada, hay más síntomas, y en ese caso, junto con descender, si tenemos oxígeno disponible o Gamovac, también va a ayudar mucho más. Y en algunos casos se podría usar dexametasona, pero ese medicamento se usa sobre todo para el edema cerebral. Y aquí tenemos el edema cerebral, puna más falta de coordinación y o compromiso de conciencia. Y ahí, junto con evacuar, tenemos que usar la dexametasona, que es un corticoide que disminuye la producción del edema cerebral. Si no lo tratamos, muere cerca del 13% de las personas. Y por último, el edema pulmonar, lo que hice este caso lo describe muy bien y por eso se los trajimos, porque el primer síntoma es fatiga y debilidad y después viene tos, una tos que va aumentando con expectoración. Cianosis taquicardia significa que la persona, si está muy avanzado, como no le entra oxígeno, se empieza a poner morado en los labios, en los dedos, el corazón empieza a latir muy rápido, está con dificultad para respirar o incluso se escucha ese gorgoreo que le llamamos crepitaciones. Así como el edema cerebral tiene un medicamento junto con ibuprofeno, acetazolamida, tiene un medicamento clásico que es la dexametasona. El edema pulmonar tiene un medicamento clásico que es el nifedipino, que lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos y permitir que no haya tanta presión dentro de ellos y no salga tanto líquido afuera. Pero también el oxígeno es muy importante y Gamovac o cámara hiperbárica, si está disponible, también van a ayudar mucho. Si no es tratado, tiene una mortalidad
cercana al 5%. En expediciones, si tienen más conocimiento y en expediciones en el fondo que tengan disponible un saturómetro, esto es una herramienta que ayuda mucho, sobre todo para ver el grado de aclimatación. Es una maquinita que es pequeña, pero lamentablemente es muy cara. Por eso es recomendable para expediciones de altura, donde tengan un buen financiamiento, si se la pueden conseguir, siempre va a ser ideal, pero lo fundamental es la clínica, el examen físico, lo que les mostré recién. Esto es accesorio, complementario. Pero por supuesto que es un buen complemento porque te dice cuánto oxígeno está circulando por la sangre, de 0 a 100%, habitualmente tenemos sobre 90%, y cuánto es la frecuencia cardíaca, cuánto es las pulsaciones. Y a medida que vamos ascendiendo, va disminuyendo la cantidad de oxígeno y hay distintas tablas o distintas comparaciones para saber si es que eso es normal o no, ¿ya? Esta es la expedición del Everest del año pasado y pueden ver cómo va disminuyendo la cantidad de oxígeno que va circulando en la sangre y eso lo permite ver este saturómetro u oxímetro de pulso. Entonces, obviamente, en un gráfico como este, si está todo el equipo con un promedio, por ejemplo, esto en reposo y esto en ejercicio, habitualmente se mide en reposo, pero si a una altitud, por ejemplo, cerca de los 6.000 metros, están todos en 70%, aquí nos damos cuenta que 75 es normal. Sin embargo, si uno de los integrantes todos están en 75 y uno está en 50, eso no es normal y puede ser de los primeros signos de edema pulmonar junto con la fatiga. Permite detectar el edema pulmonar de forma muy temprana. La acetazolamida ya lo comentamos, así que voy a pasar más rápido, pero ahí están las dosis también. Recordar que siempre hay efectos adversos y contraindicaciones. Gamovac, que lo mencionamos, una cámara hiperbárica, imagínense un saco de dormir sellado donde se le mete aire a presión y eso es como simular que la persona está a una altitud menor. Es un tratamiento transitorio, no un tratamiento definitivo. Se usa en expediciones grandes, tipo de grande altitud y donde hay más recursos, por ejemplo, Aconcagua, donde están los campamentos base principales, porque ahí hay un equipo médico siempre en el parque provincial, o expedición a los Himalayas, pero esta mochila de unos 7, 8 kilos no es necesario llevarla a otras expediciones porque se usa solo en casos más severos. Hay nuevas líneas de tratamiento, sobre todo en relación al edema pulmonar, y aquí es donde aparece el salmeterol, que son unos puffs que se usan que también pueden ayudar para disminuir el edema pulmonar, para prevenirlo y para tratarlo. Aparece el sildenafil, el Viagra famoso, que se hizo famoso por otras cosas que todos sabemos, pero la verdad que es un vasodilatador, y al vasodilatar disminuye también el edema pulmonar y por eso está bien indicado para casos de edema pulmonar. Ahora, como veíamos antes, el medicamento clásico, el nifedipino, sobre todo el de liberación retardada o nifedipino retard, y otra alternativa es el sildenafil o el salmeterol. Es importante saber que algunas personas van a tener edema y otras no, y cómo podemos saber eso antes. Depende de varios factores el hecho de tener edema, pero aquí los voy a resumir. Hay algunos factores antes de ascender que podemos determinarlo y unos factores durante el ascenso. Al final, yo diría que la clave son los factores durante el ascenso. Mientras más rápido subamos y mientras mayor altitud alcancemos, más riesgo de enfermedades de altura, más riesgo de edema pulmonar y cerebral, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso en nuestra planificación. La planificación de la expedición es fundamental. Yo sé que cada vez nuestro tiempo en la ciudad es tan acelerado y a veces tan acotado el tiempo para salir a la montaña que uno trata de también acotar el tiempo para poder hacer ascensiones clásicas y la verdad que eso es un error. Nosotros tenemos que conocernos y tenemos que respetar el tiempo natural que necesita el cuerpo para aclimatarse. No acortemos demasiado los tiempos de ascenso porque estamos poniéndonos en riesgo. Entonces, hay varios factores antes de ascender la montaña y durante la ascensión de la montaña. Antes de ascender la montaña, por supuesto, un factor importante es la preaclimatación, o sea, cuánto nos hemos expuesto a la altura. También el grado de entrenamiento va a ser fundamental.
También el índice de masa corporal. Una persona con sobrepeso o obesa va a tener más gasto energético, va a necesitar moverse más esfuerzo físico y por lo tanto eso le puede dar una predisposición para enfermedades de altura por la sobreexigencia física. Y una vez que estamos en la montaña es súper importante considerar, por supuesto, la velocidad de ascenso. Mientras más rápido ascendamos, más probabilidad de enfermedades de altura, la altitud que queramos alcanzar. También la hidratación y la dieta. Se ha demostrado que mientras más hidratados estemos, menos probabilidad de tener enfermedades de altura. Entonces siempre la pregunta es, ¿y cuánto hay que hidratarse? ¿Cuánta agua hay que tomar en la montaña? No hay una receta porque depende de las condiciones climáticas, depende del lugar en el que estemos, a veces se necesita más agua, menos agua. Pero lo que sí, mientras más alto estemos, más agua vamos a necesitar porque la deshidratación es más fácil. Por la radiación solar, porque el aire es muy frío y seco, uno pierde mucho líquido durante el día. Pero la clave es siempre, al final, para saber si están bien hidratados, ver la orina, ver cuando uno va al baño y si la orina, pues sobre todo si hay nieve, es transparente, ¿ya? Estamos bien hidratados. Pero si vamos al baño y orinamos arriba de la nieve y queda una mancha amarilla o a veces así casi naranja, estamos deshidratados. Y esa es la mejor forma de medirlo, el propio cuerpo lo va a decir. Pero siempre hay que tomar al menos 3 litros durante el día y mientras más ascendemos tiene que ir aumentando eso. También es importante el esfuerzo físico. Mientras más nos esforcemos, más riesgo de generar enfermedades de altura. Así que tenemos que regularnos. Una persona que está con enfermedades de altura no la sobreexijamos, como lo hicieron muy bien en el caso que vimos al principio. Si hay una persona que tiene enfermedades de altura o edema, ojalá que no tenga que hacer esfuerzo físico. Ayudarlo con la mochila, ojalá que descenderlo sin esfuerzo físico. Y bueno, por supuesto, hay una parte que está en el rendimiento de una escalada, en el rendimiento de una expedición que va mucho más allá que la parte física. Y esos son los factores mentales y de equipo humano. Y sabemos que el montañismo no solo es un gran deporte porque combina no solo la actividad física, sino que también hay una parte de trabajo en equipo y de trabajo mental que es fundamental para poder llegar a la cumbre que queremos. Y eso también hay que trabajarlo y nunca dejarlo de lado. Entonces quería mostrarle con esto un resumen de lo que son las enfermedades de altura. Les vamos a dejar estas presentaciones para que las puedan descargar después, para que nunca olvidemos cómo hacer el diagnóstico de ellas, cuál es el tratamiento general y, por supuesto, cuenten conmigo para cualquier información adicional que necesiten. Muchas gracias.